Te estaba mirando así. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, bueno, pues aquí Cholo nos trae a Burning Witches con la canción Black Widow. Y bueno, cositas que contar. Es en un vídeo en directo, es de 2018 y los integrantes por aquella época son Seraina Telli a la voz, Sonia Anubis, guitarra verde, Romana Calcul, guitarra amarilla. eh, Janine Grove al bajo, Lala Frixknecht a la batería y dice que es una banda suiza fundada en 2015. Siguen en activo, aunque Seraina Telli y Sonia Anubis dejaron la formación hace ya varios años. Así que ya ni la cantante ni ¿No te suena a Sonia Nubes me suena, tío. Y sí, bueno, Anubis sí, de porque Crypta? claro, claro, efectivamente, ¿no? Y incluso ha tenido otras bandas. Y así que nada, pues la guitarrista de la guitarra verde y Seraina, la voz, ya no están. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Ahora le doy para atrás porque la he cortado en el estribillo, pero es que tenía que pararlo en alguna parte. ¿Qué tal, David? ¿Qué te ha parecido este arranque de Burning Witches? Pues la verdad que están dando caña ahí a tope, ¿eh? Está Sonia Nubis ahí con la guitarra inconmensurable, Yo no opino la lo tía. mismo. ¿No? No. Ha cometido Ah, dos, pues, ha cometido dos patazos al principio gordos. ¿ves? Si es que eso es porque tiene defecto de fábrica ya.
Sí, sí, no, que además se me nota en la cara. No, que, a ver, en el primer solo que ha hecho, dos veces se ha trancado ahí y incluso ha puesto ahí algún gesto como diciendo, ostras. Pero bien, le pone Pues muchas tú ganas. fíjate que yo no me fijo. No, pero le pone muchas ganas. Lo que siempre me ha hecho gracia porque Sonia Anubis, el tatuaje que se hace en la mano es el ojo de Ra, en vez de Anubis, ¿no? Que de día así es como Sí, una... es un poco... No, bueno, pero bueno, Que queda... con los tatuajes hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Os lo Sí. digo por experiencia, ¿eh? Ya os contaré mi historia, ¿eh? Sí, bueno, pero al final te salió bien, ¿no? Te hicieron Sí, un... bueno, al final lo medio arreglaron, pero vamos, en vez de Pennywise era Ronald McDonald's. Así que andaros con ojo, ¿no? Yo también tengo por ahí algo que medio arreglar. Pero bueno, que no, pero que después bien, ¿vale? Después ha hecho un segundo solo con el tapping, que si lo ha hecho bien. La guitarra es fabulosa, tiene además un color verde tipo camuflaje, Sí, sí, ¿vale? es muy, muy militar. Sí, sí. Oye, ¿qué te está pareciendo la voz? Pues al principio yo creo que le ha salido ahí un gallo ahí cuando nada más empezar, Sí, pero luego la verdad que está cantando muy bien. bueno, Habrá sido ahí que se la ha atascado ahí un poquito, pero sí, ha hecho un grito, el típico agudo, ¿no? Con el que se empiezan, muchas bandas heavy empiezan con el típico grito agudo y después ya... sí, ¿no? Pero ha estado ahí, me ha dado la sensación que ha fallado ahí, se le ha ido un poco un gallo, pero Sí, pero después lo ha arreglado. sí, sí, luego la verdad que está cantando de lujo. Sí, quitando eso, muy bien. Además, me gusta mucho cómo mantiene el tema de vibrato y todo eso. Es decir, lo está haciendo fenomenal. Creo que tiene mucho estilo cantando, es decir, más que estilo, personalidad, ¿no? Sí, Y creo que juega mucho en su favor. Es una muy buena frontwoman que mantiene ahí a la banda realmente, bueno, conecta con el público, los tiene controlados y se ha hecho con el escenario. Yo creo que está ejerciendo de líder, por lo menos en lo que llamamos de canción. el público que es de nuestra quinta, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y bien, bien, la batería fenomenal, el bajo sencillo pero bien. Sí, a la batería yo la noto un poco baja. El Baja volumen un de poquito, un volumen. pelín bajo, ¿eh? Sí, bueno, yo me estaba refiriendo en la ejecución, ¿no? Ya. No, no, en la ejecución no tengo quejas, pero que la noto un poco baja de volumen. Ujú. Sí, 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 sí. Am, vale, bueno, venga, vamos a continuar, pero en general muy bien, ¿vale? Venga, un poquito así antes de lo que llevamos y reconectamos. She attacks you with a bomb. A toss of beauty, hides in the shadow. The gloom of the night that's terrible. Black widow, fall down to the queen of the night. When she steps from the shade into the light. Come on, unscrupulous man eater is her high. You can't see her chest with a widow. Fall down to the royal pages. She's the angel stare, the great in this world of destruction and just delay. You can't see her chest with a fire. Black widow.
ha salido bien. Dankeschön, 58! Kommt dann noch Lila! Burning Witches. 8x15. Live im Sol. Qué grande este tío con la camiseta de DAF. Aquí, de la cerveza DAF. Al fondo, me ha encantado. Em, no ha sido el día de Sonia De Nu. Sonia. No, no ha sido el día. A mí, De hecho, cuando se ha puesto, te he visto que arrugabas el hocico, digo, voy a mirarle a él, a ver qué hace. es que no lo he podido evitar. De hecho, mira, dos o tres veces le ha echado una mirada aquí, así, mira, este gesto, además que tuerce hasta la boca, lo ha hecho dos o tres veces aquí la amiga en dirección a Anubis y yo no. Será casualidad o no, ¿no? Pero yo creo que será Ina ahí como diciendo, menos mal que yo he salvado la actuación. Porque, y de hecho, Seraina es la que ha salvado la actuación. Porque ella ha Bueno, estado. el bajo a mí me ha gustado, Y ¿eh? el bajo está muy bien. De hecho, lo que te decía, el bajo ha hecho la nota fundamental en cada momento, pero lo ha hecho bien, era lo que tenía que hacer. Se ha pegado a la batería ha cumplido también muy bien. Y sobre todo la voz de Seraina ha estado fantástica, ¿vale? Y ha salvado la canción. En cuanto a los riffs de guitarra, lo que es la rítmica se ha mantenido bien correcta. Sí. Pero los solos de Sonia ha sido una hecatombe. Porque, te explico, porque habrá hecho cuatro o cinco solos y Por lo menos. ha metido la pata de los cinco en cuatro. ¿Sabes lo que te digo, no? Pues Ya, puede ya. equivocarte en uno. En uno de ellos hasta se fue de tono. Entonces, claro, con perdón, lo malo de lo que me pasa a mí es que para mí lo noto enseguida. Entonces, es como lo que te he dicho, como si arañasen una pizarra, ¿vale? Y se te queda la cara igual, pues Claro, me pasa lo mismo. eso, ese es el defecto profesional que tienes. Yo como no lo tengo, pues no hay nada como no saber que no te pasan esas cosas, ¿eh? Tiene Ya, que ser muy, muy evidente para que me dé cuenta. ya, pero en fin, a mí me saca de la canción, totalmente. Pero que ella lo ha hecho muy bien. Ella lo ha hecho muy bien. Y la banda, a ver, quitando eso, la actitud de la banda es muy buena, ¿vale? Tienen mucha energía, tienen presencia en el escenario. Todo lo demás muy bien, ¿vale? Ya está, no ha tenido el día, no ha tenido el día. Ya está. Eh, la otra guitarrista, la otra guitarrista, que vamos a recuperar el nombre, Romana. Pues Romana, el Calcul, también se veía que muy habilidosa no es en el solo, pero ha hecho una cosa sencilla Sí, y ha salido del paso. no, Que también claro, soy yo de la opinión de que si no estás muy desenvuelto tocando un solo, no lo toques. Es decir, quédate con la guitarra rítmica y se lo dejas todo al solista. claro, ¿Sabes lo que te digo? Repartir solos, por repartirlo tampoco me parece. ¿Sabes? O haces solos sencillos, ¿sabes? De un slide, de notas así bien repartidas, que sean efectivas, pero que sea sencillo, pero que hacerlo por hacerlo no me parece. Es decir, tienes que tener un dominio absoluto del instrumento para dedicarte a ser guitarrista solista, ¿vale? claro. A menos que no haya otra, de decir, es que no hay más nivel en el grupo, pero en este caso sí lo hay, sino que Anubis no ha tenido el día, porque te lo digo porque la hemos visto otras veces.
y Sí, otras sí, no, veces, no. y Por otras eso te veces digo que no ha otras veces pasado lo mismo. no, Yo no- efectivamente. claro, no sé, también la hemos visto en actuaciones más recientes. Yo no sé si ahora al tener más experiencia es distinto, en fin, pero bueno, en general bien. Sobre todo la voz de Seraina es lo que más me ha gustado con diferencia. Me Sí, gustaría la verdad que saber, claro, se lo ha currado, sí. correcto. Me gustaría, bueno, pues ver qué otros proyectos tiene Seraina. La verdad es que me ha entrado curiosidad. em, y ver, pues, los grupos y tal vez reaccionarlo, no sé, ya iremos viendo, ¿no? A ver si tenemos la posibilidad de reaccionar a otras cosas que haya hecho Seraina. Bien, pues eso es lo que nos ha parecido, por lo menos a mí. No sé si quieres añadir algo más, David. No, si es lo que te estoy diciendo. Tú tienes eso, superpoder. No, no, ni mucho menos. Eh, de hecho, no. Vamos, tú y todos los músicos, los que hayáis estudiado A ver, música, pues normalmente, pues claro, tenemos lo que se dice. como sabéis, pues lo notáis. El resto, como somos unos, yo soy un zoquete, pues a mí me ha sonado de lujo. Y Tenemos, me lo he pasado pipa, ¿eh? claro, tenemos oído relativo, no tenemos ni mucho menos oído absoluto. Bueno, yo no lo tengo, pero que sí, que lo noto y lo que pasa es que a mí hay gente que pasa más, pero a mí me incomoda. Entonces, No, pero sí, esto es como todo, ¿no? sí. Oye, la voz de Seraina mm, me ha recordado a cantantes de la época de Lita Ford y de Doro. Tiene ese perfil, ¿no? Sí, tienes, Ese perfil, ¿no? Ya te digo que después las voces van cambiando, sí, ¿no? claro, luego Pero que, cada una en su estilo, que tiene pero esos agudos un poquito rotos del, del heavy clásico, de este tipo de cantantes femeninas de heavy clásico. sí. Vale, bueno, pues hasta aquí. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes que nadie. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te van a recordar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.